Las leyes de memoria democrática se presentan habitualmente como un intento de reabrir heridas ya cicatrizadas y como el producto de un espíritu revanchista de los perdedores de la guerra civil. Sin embargo, las pretensiones memorialistas pretenden curar heridas que nunca fueron cicatrizadas, como muestran las condenas de organismos regionales e internacionales al franquismo y las iniciativas de la ONU en orden a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Sobre estos temas reflexiona en voz alta el profesor de Filosofía del Derecho de la UNED, José Luis Muñoz de Baena, con un invitado experto que él mismo nos presenta. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante y, como suele decirse tópicamente, de rabiosa actualidad. La cuestión de la antes memoria histórica, ahora memoria democrática. Aclaro que ninguno de los dos términos me gusta especialmente, pero no vamos a discutir hoy aquí por denominaciones, sino más bien por concepto. Tenemos para que nos hable de este tema un auténtico especialista, a Pedro García Bilbao, que es profesor de Sociología de la Universidad Rey Juan Carlos, el profesor de Estructura Social, concretamente presidente del Foro por la Memoria de Guadalajara y miembro del Consejo Asesor de Memoria Histórica de Castilla-La Mancha. Participa además asiduamente desde hace bastantes años en Debate Directo, que es un programa radiofónico que recomiendo encarecidamente del colectivo Burbuja. Bueno, Pedro, es un tema espinoso, como también suele decirse, el que vamos a tratar hoy aquí, y lleno de malentendidos y de, ¿por qué no decirlo también?, de gente que no quiere entender y de gente que intenta que los demás no entienden. Voy a leer una pequeña parte, porque es larguísima, como las hacen ahora, de la exposición de motivos de la Ley de Memoria Democrática. Las violaciones de los derechos humanos durante la guerra y la durísima represión de la posguerra y la dictadura franquista fueron condenadas en el informe de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, adoptado en París el 17 de marzo de 2006. Los hechos descritos por el Consejo de Europa señalan que durante la Guerra de España se cometieron gravísimos crímenes y que durante la posterior dictadura franquista se estableció un sistema político autoritario que reprimió masivamente todo atisbo de oposición política de manera sistemática y generalizada. Como indica el referido informe del Consejo de Europa, en España se produjeron de manera sistemática desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, políticas de campos de concentración, trabajos forzados, torturas, violaciones e incluso secuestro masivo de recién nacidos bajo una política de inspiración eugenésica. La ciudadanía tiene actualmente el derecho inalienable al conocimiento de la verdad histórica sobre el proceso de violencia y terror impuesto por el régimen franquista, así como sobre los valores y los actos de resistencia democrática que llevaron a cabo quienes cayeron víctimas de su represión. Pues te pregunto, Pedro, hay gente, a pesar de que estas cosas están bastante claras y, en fin, que en general parece que se tiene un cierto respeto en nuestro ámbito al Consejo de Europa, todavía hay gente que dice que esto es una suerte de revanchismo republicano, una forma de vengarse por la derrota en la guerra civil, y sobre todo se maneja un tópico muy habitual, el de las heridas ya cicatrizadas. Y entonces, bueno, muchos pensamos que no están cicatrizadas, que están abiertas. ¿Qué piensas con respecto a esta interpretación habitual y creo que por desgracia creciente? La eterna cuestión de las heridas cicatrizadas. Vamos a ver, si afirmar que la dictadura cometió crímenes es algo que genera tensión en el sentido de que hay gente que rechaza esa interpretación, esa consideración, esa calificación, y al punto de crisparse una conversación y un trato y desde luego provocar crispación en el ámbito político, bueno, pues esa es la constatación de que el tema este no está resuelto. Es decir, debiera de haber consenso. ¿No se ha construido la democracia sobre el consenso entendido como algo positivo? Bueno, pues parece que no hay consenso sobre que la dictadura cometió graves crímenes. Lo que puede ocurrir es que a lo mejor el consenso que permitió el desarrollo del sistema democrático en el 78 se construyó sobre el olvido y sobre el apartamiento de la escena política de los crímenes de la dictadura.
eso podría ser también una explicación de por qué hablar de estas cosas genera tensión. Pero a la hora de interpretar el porqué de la existencia de la ley, hay otras reacciones. No solamente está la reacción de aquellos que puedan considerar que esto es una suerte de revanchismo o algo por el estilo. Tendríamos que preguntarnos por qué surgió la ley. O sea, las leyes no suelen surgir porque sí. Tendríamos que responder a esa pregunta. ¿Por qué surgió la ley? Es una buena pregunta, que eso nos llevaría, lo vamos a hacer después, a analizar el propio concepto de memoria histórica y de memoria democrática. Muy cuestionado por muchas personas, y no precisamente por personas poco enteradas, porque se dice que lo que se trata de hacer es la imposición de una determinada verdad histórica. He estado leyendo últimamente un libro que me ha parecido de extremo interés, de Miriam Sacca Carazo, relacionado con un proyecto de investigación, que se llama Las exhumaciones por Dios y por España. Está publicado en Cátedra en este mismo año y lo recomiendo encarecidamente. Es un texto que deja bien claro que inmediatamente después de acabar la guerra civil y aún antes ya hubo una política, una auténtica política de memoria, teñida ideológicamente de una manera inequívoca y propagandística, tendente a glorificar a las víctimas en la zona republicana y a preterir a las víctimas de la otra zona en lo que esta autora llama muy acertadamente una suerte de apartheid funerario. O sea que curiosamente se protesta por las políticas de memoria, incluso por parte de personas que están más o menos cercanas a la justificación del franquismo, y lo digo de una manera muy suave, cuando se obvia sistemáticamente el hecho de que hubo políticas memorialistas, bien que de signo opuesto y muy opuesto, ya desde el comienzo de la dictadura. En este libro se habla de la célebre causa general. Dice que toda esta inmensa cantidad de recursos, de logística, de actuaciones jurídicas y después de actuaciones de exhumaciones, fue realmente impresionante. Todo esto llevó una cantidad de recursos enorme y el régimen se dedicó a ello con mucha eficacia. Dice, esta obra confirma que el proceso legal e ideológico de gestión de los cadáveres de las consideradas víctimas para el régimen fue principalmente ejecutado y regulado a través del proceso judicial denominado causa general, instruido por la Fiscalía del Tribunal Supremo a través del decreto del 26 de abril de 1940. De este modo, se transitó de los tribunales militares propios del periodo anterior a la Fiscalía del Tribunal Supremo del nuevo gobierno dictatorial. Se demuestra, una vez más, una continuidad procesal con las actuaciones político-propagandísticas previas, a partir de las cuales son asumidas las investigaciones realizadas y la documentación legal generada por la causa general dentro del nuevo proceso judicial. Y añade, y esto me parece muy impresionante, este hecho nos permite constatar el contraste existente con los procesos vividos por aquellos que fueron víctimas mortales de las fuerzas sublevadas y de la dictadura, ya que hoy en día todas las investigaciones sobre estas víctimas no han contado con un proyecto político y estatal de igual magnitud. Bien pudieran contar con él, ahora que el Estado es parte necesariamente implicada en las exhumaciones, pero curiosamente esta política de memoria, esta precisamente, es decir, la que pretende la exhumación y la vindicación de las ideas de las personas enterradas en lo que tenían de respetuosas de la legalidad democrática, esta política de memoria sí es sectaria. Nunca se dice nada de la otra. Así que me parece que debiera haber un consenso sobre la necesidad de una política de memoria, porque en todas partes se quiere enterrar a los muertos y rendirles el tributo que se considera que merecen, y eso se hizo hace muchísimos años, hace más de 80 años. En un lado, me niego a decir un bando, porque en la guerra civil solo hubo un bando, el otro era el régimen legítimo, y sin embargo ahora llevamos intentándolo docenas de años y no se consigue. En consecuencia, pues creo que es legítimo contestar que la memoria democrática, nos guste o no nos guste la denominación, y ya he dicho que a mí no me gusta ni tampoco la de memoria histórica, pretende algo tan elemental como que las personas puedan enterrar
a los muertos que defendieron la causa, diría yo, más presentable de las dos que estuvieron en liza en la guerra civil. Y esto debería ser algo que no suscitara escándalo alguno. Cabría preguntarse en qué tipo de sociedad pueden hacer este escándalo. Esto además me permite hacerte otra reflexión. Es relativa a las leyes dictadas en varias comunidades autónomas, en Aragón, Castilla y León y Valencia, es donde se han puesto en marcha hasta ahora, si no recuerdo mal, con gobiernos siempre de derecha y de extrema derecha, denominadas de la concordia, que se presentan como intentos de acabar con el sectarismo de las izquierdas y que tienen varias características que yo definiría como inquietantes. No mencionan el término dictadura, me gustaría saber por qué. Se propone que se pase por encima de los símbolos franquistas, se acaba con el deber de diseñar un mapa de fosas comunes, lo cual me parece fundamental, porque sin esto no hacemos nada, y se retira subvenciones a organizaciones memorialistas. Y curiosamente ha habido un informe de 3 relatores de Naciones Unidas que dice literalmente que estas leyes ordenan la supresión de múltiples entidades, proyectos, sitios web y actividades de memoria histórica que pueden acarrear límites al acceso a la verdad sobre el destino paradero de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos y que también pueden literalmente invisibilizar las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen dictatorial franquista u omiten nombrar o condenar dicho régimen. He seleccionado también esta frase. Reiteramos asimismo que esas medidas deben estar encaminadas, las medidas que se adopten, a preservar del olvido a la memoria colectiva y en particular evitar que surjan tesis revisionistas y negacionistas. Y estas leyes, propuestas o aprobadas, obstaculizarían el derecho a conocer la verdad y el derecho a la libertad de asociación. Es una pregunta, Pedro, que tiene algo de retórico, porque imagino la contestación y la suscribo, pero ¿crees que estas leyes son realmente de concordia? Bueno, hace poco hemos podido escuchar en el Parlamento decir que el régimen de Franco lo que hizo fue reconstruir y reconciliar el país. Y aún no hace mucho, un ilustre exministro de un partido democrático y de Estado fundamental en el régimen del 78 nos dijo que la época de Franco fue una época de placidez en la cual se podía vivir muy bien, ¿no? Es decir, ronda en la actualidad y desde el inicio de la transición la idea de que la dictadura fue algo doloroso pero necesario. Esa es la idea fundamental que hay detrás de todo este planteamiento. El golpe, la guerra y la dictadura fueron indudablemente dolorosos, pero fueron necesarios. Entonces, claro, la pregunta que nos podemos hacer desde una posición democrática en 2024 es ¿y qué pasa si vuelve a ser necesario algo así? Porque la cuestión es que la defensa de los valores democráticos en la actualidad es fundamental, pero también lo era fundamental en el pasado. Es decir, los valores democráticos no es que sea importante defenderlos ahora, es que también fue importante defenderlos en su tiempo, conquistarlos en su tiempo. Y entonces lo que trasciende a estas opiniones contrarias a las leyes de memoria es que en determinados momentos un golpe, una guerra y una dictadura y una represión tan intensa como la sufrida por el país fueron necesarios. Entonces, claro, si nos estamos enfrentando a gente que plantea esa cuestión, y no me estoy refiriendo a gente que se autoconsidere de extrema derecha, me estoy refiriendo a gente que se autoconsidera constitucionalista, que se considera un pilar del Estado, partido de gobierno y padres de la patria, ¿no? Entonces, claro, eso lo que nos lleva es a cuestionarnos muy seriamente cuál es el grosor y la densidad democrática de nuestro Estado, del momento actual. Y eso me refiere a la pregunta que un poco retóricamente estaba yo planteando en mi primera respuesta. La cuestión de por qué fueron necesarias estas leyes. Bueno, aquí hay varias interpretaciones, ¿no? En primer lugar, estamos haciendo, y en tu disertación, en tu comentario o reflexión, eso está implícito, parece que hablar de memoria es hablar de enterramientos, o que hablar de memoria es hablar de crímenes de la dictadura. Pero la memoria no es eso, y la memoria democrática no es eso.
Estamos hablando de que memoria en un sistema democrático es algo que está relacionado con la identidad democrática del Estado. Es decir, con aquellos valores que son representados simbólicamente y que constituyen una seña de identidad colectiva. Y eso lo vamos a encontrar en todos los países democráticos. Lo encontramos en Suiza, lo encontramos en Holanda, en Alemania, en Francia, en Italia, en todos los países. Todos los países que tienen un sistema constitucional, un sistema de libertades, que son estados de derecho y que se han construido sobre la base de los derechos humanos articulados políticamente en sistemas de representación democrática, son países que cultivan su identidad democrática y fundacional, ¿no? El momento fundacional de su país en una serie de símbolos, en una serie de actos litúrgicos de esa liturgia civil del Estado, ¿no? Eso que nos lleva pues a los 14 de julio en Francia, con los desfiles o los actos donde está pues el alcalde con la banda tricolor, la banda de música, los bomberos, los militares, los diputados, el prefecto. Es decir, toda esa religión civil del Estado en los estados democráticos tiene expresiones públicas de reconocimiento de todos aquellos que hicieron posible la aparición de aquel Estado democrático y de los que defendieron los valores democráticos a lo largo de su historia y defendieron a esa colectividad que se identifica en ellos. Entonces la pregunta en España sería, ¿qué es lo que pasa en España para que hablar de esto genere este tipo de tensión y este tipo de respuestas de la que estás tú planteando? Tú decías antes que el Consejo de Europa había hecho una serie de consideraciones sobre los crímenes franquistas y la necesidad de dar algún tipo de respuesta colectiva en España que no se estaba dando como se debiera. Bueno, pero es que el Consejo de Europa, al fin y al cabo, es una institución transeuropea que se ocupa de temas de derechos humanos. No es exactamente una institución comunitaria, no es un tema que sea propiamente de la Unión. Es otro tipo de entidad. Pero vayámonos al momento fundacional de la Organización de Naciones Unidas. En el momento fundacional de la Organización de Naciones Unidas, el Estado español, que era como se autodenominaba la dictadura franquista, porque recordemos que el Estado español, antes del referéndum de 1947, si no recuerdo mal, sobre la conversión en monarquía, se autodenominaba Estado español. Es decir, porque era un régimen que institucionalmente seguía un planteamiento muy cercano al de la Alemania nazi, ¿no? Es decir, no era una república, es evidente que Franco no trae una república, pero tampoco era una monarquía. Entonces, ¿qué era? Constitucionalmente, ¿qué era? Bueno, constitucionalmente no era nada porque no tenía constitución. Estaba constituido, eso sí, estaba constituido y tenía un derecho, pero ese derecho se basaba en el Führerprinzip, ¿no? Es decir, tenía un sistema interno de articulación política basado en que todos los poderes residían en una persona. Entonces, a partir de una determinada fecha posterior a 1945, el régimen considera que eso le pone en riesgo, visto el resultado de la Segunda Guerra Mundial, y entonces adopta la forma de reino, si bien un reino sin rey y con la figura intocada del jefe del Estado que asume como una especie de regente de hecho todos los principios. Entonces, en 1946 ya es Naciones Unidas la que plantea un problema con el régimen en España. Entonces, aquí no se trata de que la dictadura cometiera crímenes, sino que la dictadura en sí misma, por sí misma, desde su momento fundacional y hasta el último instante, fue por sí misma un crimen. De forma que podemos afirmar que lo que genera tensión en España no es constatar el hecho de que la dictadura cometiera crímenes, sino que no somos capaces como Estado democrático de asumir que la dictadura en sí misma fue un crimen y que ese crimen, lógicamente, tuvo unas consecuencias directas para la población. Entonces, las leyes de memoria, en ese sentido,
tanto la ley de memoria propiamente dicha como la ley que no se llamaba de memoria, que se promulgó en la época de Rodríguez Zapatero, a lo que están intentando hacer frente es al hecho de los flecos sueltos que se produjeron durante la transición, porque el cúmulo de víctimas que había provocado ese golpe, esa guerra y esa dictadura era tan enorme, tan intenso, que pese a décadas de desinformación, de bulos, de terror, de intoxicación y de unas políticas memorialistas que lo que buscaban era reescribir la historia para poder así justificar que todo aquello había sido necesario, habían quedado, no obstante, sin resolver. Y esos flecos sueltos son los que llevaron en los primeros años de la transición a intentar desde abajo, en muchísimos ayuntamientos a partir del año 79, sabían muchísima ciudadanía y sus ediles recién electos habían intentado hacer frente a esas injusticias que se habían cometido, porque se sabía perfectamente, por ejemplo, dónde estaban las personas asesinadas. Estoy pensando ahora en lo que fue la marcha hacia el norte de la columna que vino con el ejército sublevado, ¿no? Desde Sevilla hacia el norte. En Extremadura, por ejemplo, hubo muchísimas actuaciones ya en el 79. Entonces, la cuestión de las víctimas es una cuestión. Es la cuestión que más incidencia por abajo y más intensidad tuvo. Y en esa cuestión no se había resuelto. Las leyes de memoria que hace el gobierno de Rodríguez Zapatero y el gobierno actual intentaban poner algún tipo de parche que permitiera disminuir ese dolor, esa herida abierta, esa no resolución del problema. Pero no hacían frente al hecho de que la dictadura había sido en sí misma un crimen. Una explicación muy completa, porque es verdad, aunque yo me he ceñido a ese ámbito porque es el que más conoce lo que podríamos llamar el gran público, es verdad que al final esto se resuelve muchas veces en debates parlamentarios, no me privaré de decir que a veces manifiestamente repugnantes, cuando algún diputado habla de la fosa del abuelo y cosas demostrativas de una enorme indignidad personal, pero no vamos a entrar en eso. La cuestión está en que lo que se ha planteado aquí se centra mucho en las fosas, y efectivamente de lo que se trata es de ver qué clase de deuda tiene este país con la democracia, que hace que haya cuestiones que en otros países son intocables y están intocadas, y aquí están en permanente revisión, como si cada vez que alguien levantara el dedo y dijera, un momento, esto no se ha resuelto, hubiera que decirle que es un impresentable, que lo único que quiere es eliminar la concordia. Bueno, habría que ver si la concordia se puede levantar sobre 150.000 muertos y sobre un Estado condenado efectivamente por la ONU en 1946. Luego aquí, hoy día el castizo hay mucha tela que cortar. Mucha gente ignora que detrás de esto está Naciones Unidas. Y muchos de los que no lo ignoran dicen que es que Naciones Unidas, pues bueno, que es un organismo muy sospechoso, que bueno, será en otras cosas. No creo sinceramente que lo sea en esto. Se debería leer lo que dijo el relator especial de Naciones Unidas sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición en 2014, cuando hizo un informe bastante devastador y el Estado español le contestó echando balones fuera. Por cierto, esto tampoco deja en muy buen lugar a 13 años de gobiernos sedicentemente de izquierdas que en los 80 pudieron afrontar esta cuestión y no hicieron prácticamente nada, salvo reconocimientos de pensiones y cosas por el estilo. Hace unos años estuve en una tesis en Alcalá de Henares donde el autor planteaba todas estas cuestiones relativas al caso de Perú, al de Guatemala y al de España. Y, para la vergüenza de este país, dijo que esas cuestiones se habían afrontado aceptablemente bien. Sobre todo, se habían afrontado tanto en Guatemala como en Perú, y en España estaban todavía sin resolver y en gran medida sin afrontar. Con lo cual, pues creo que ya vamos acabando, podríamos hacer esta reflexión. Se habla mucho más al hablar de memoria histórica y de memoria democrática de lo que parece que se habla. Tú has mostrado, creo que muy sólidamente,
que esto conecta con cuestiones muy profundas que tienen que ver con la identidad democrática de este país y la manera en que se constituye. Quería plantearte otra cuestión que también es muy polémica. Es que ya la última, no nos queda más que unos pocos minutos, queda 3 o 4. Y es que la ley de reciente de memoria democrática prevé en su disposición adicional quinta la ilegalización de personas jurídicas que realicen una apología del franquismo. Esto se hace enlazando con la ley de fundaciones de 2002, que establece la búsqueda del interés general como condición sine qua non de las fundaciones, y en este sentido la Ley de Memoria Democrática considera contraria al interés general la apología del franquismo que ensalce el golpe de Estado y la dictadura o enaltezca a sus dirigentes con menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas del golpe de Estado, de la guerra o del franquismo, o la incitación directa o indirecta al odio o a la violencia contra las mismas por su condición de tales. Parece algo aceptablemente razonable y sin embargo está siendo muy cuestionado, que si es ingeniería social, que es otra vez esta cuestión de si es imponer una visión determinada de la historia. ¿Estás a favor de esta posibilidad de actuación que algunos consideran muy inquietante? ¿Te parece que, en suma, que esto demuestra una posición de las que se suelen llamar de democracia militante? El concepto de democracia militante está acuñado en Alemania, o tuvo una concreción en Alemania muy importante, porque en Alemania, en la reconstrucción posterior a 1945, pues sencillamente había una parte muy importante del país que había tenido una actuación directa, una vivencia, una complicidad directa con el nazismo. Y entonces la posibilidad de que las organizaciones nazis se reorganizaran, pues era preocupante. Entonces el sistema democrático instituido en Alemania sencillamente tenía que actuar de forma preventiva contra aquellos que estuvieran defendiendo abiertamente la extinción del sistema democrático. Entonces la democracia militante, ¿no?, se refiere a un sistema jurídico en el cual la libertad de organización, de asociación política y de expresión tienen también una obligación, el Estado considera que tiene una obligación preventiva frente a peligros derivados de aquellos que quieren extinguir ese sistema, ¿no? Si estamos hablando de Alemania, con su historia inmediata, pues se comprende perfectamente esa necesidad. Pero hay otras posibles interpretaciones. Es decir, democracia militante también es aquella que quiere, o sea, un Estado democrático tiene la obligación de defender activamente el mantenimiento del sistema democrático. Y eso tiene que pasar necesariamente por limitar la libertad de expresión o la libertad de organización. Pues desde un punto de vista basado en valores republicanos, no necesariamente. La República Española no ilegalizó a Falange Española, no la ilegalizó. Es decir, cuando fueron detenidos los miembros de la dirección de Falange fue por su conducta terrorista en la primavera de 1936. Es decir, por el rosario de atentados que se habían estado realizando, pero cuando la Fiscalía pidió la ilegalización de la organización, República no los ilegalizó. ¿Por qué? Porque se entendía que era un sistema democrático de libertades y todas las opiniones eran posibles como organización. Entonces no tenía por qué. Entonces eso, traspuesto a la actualidad, ¿constituye un peligro que haya gente que defienda el franquismo? En mi opinión, y esa es una opinión pues desde luego particular, no. A mí lo que me preocupa es que nuestra democracia no permita ni garantice que cuando se emite alguien en uso de su derecho constitucional una opinión de ese tipo, no existan medios públicos ni privados que nos permitan contraponer sencillamente otro argumento, otras razones y poder establecer un diálogo. A mí lo que me preocupa es que el franquismo siga siendo considerado un régimen legal. Vamos a ver, un régimen que fue legal. A mí lo que me preocupa no es que esa consideración exactamente. Mira, pongo un ejemplo por no extenderme más. El problema con el famoso comisario de policía denominado Billy el Niño, no era solamente que había cometido torturas, era que había sido miembro de la Brigada Político-Social.
En España, haber sido miembro de la Brigada Político-Social no es delito. Ese es el verdadero problema. Entonces, ¿por qué? Pues porque sencillamente lo que tenemos es un sistema de impunidad respecto de aquellos que defendieron con la violencia y el ejercicio del terror la dictadura. ¿Por qué? Porque sencillamente la dictadura no es considerada un régimen criminal. Eso no lo ha resuelto ninguna de las leyes de memoria que tenemos. De ahí salen unas cuantas derivadas que son en realidad las que provocan la crispación. Porque mira, te puedo decir una cosa y lo digo a nuestros oyentes. Prácticamente nadie está en contra de que se entierre bien lo que estaba mal enterrado. Es decir, hay numerosa gente en partidos conservadores que comparten esa opinión. Lo que no quieren es que se saquen conclusiones políticas. Es decir, en 2024 ya estamos en condiciones de decir que menos 4 exaltados existe consenso sobre la necesidad de enterrar bien lo que estaba mal enterrado, de enterrar bien lo que enterró mal Franco. El problema no es lo que ocurrió en el lejano verano del 36. El problema es que la dictadura duró hasta los años 70. Que el franquismo acabó constitucionalmente hablando o legalmente hablando el día 31 de diciembre de 1978. Y eso es una fecha muy cercana. Y ese es el verdadero problema. Los ecos en el presente de una dictadura tan larga. Ha sido una intervención muy interesante que te agradezco. Sin duda habrá servido para clarificar algunas ideas que con frecuencia en el debate público se presentan, me temo que deliberadamente oscurecidas, a las que les falta al menos la mitad de la argumentación. Y esta es una línea en la que habría que seguir. Así que me gustaría pensar que cuento contigo para ulteriores intervenciones con respecto a esta cuestión, y porque es una cuestión, realmente es un punto de dolor, como se suele decir. Es algo que plantea unas líneas de tensión muy fuertes en el fondo de este Estado democrático y una serie de fracturas sociales que lamentablemente no están resueltas tantos años después de aquello. No sé si querías añadir algún comentario más. Creo que es importante transmitir una expresión positiva también, ¿no? Lo que en el conjunto del movimiento memorialista se está defendiendo es que la ley de memoria actual podrá ser mejorable, pensamos que es manifiestamente mejorable, ¿no? Pero es la ley que tenemos. Pues la ley hay que cumplirla. Para cumplirla se necesita que desarrolle, por ejemplo, su reglamento, cosa que todavía no se ha hecho. Bueno, pues lo que demandamos es que la ley nacional que hay sobre temas de memoria se cumpla, que se desarrolle su reglamento, y el tema de las leyes autonómicas no es tan importante, porque si existe una ley de ámbito nacional, lo lógico es que se cumpla en el ámbito nacional. Claro. Y la otra cuestión, al fin y al cabo, fueron en cierto modo redundancias. Lo importante es que el marco legal que tenemos se cumpla, porque va a suponer sin duda un avance, y que se desarrolle el reglamento. No se pudo conseguir apoyo suficiente para hacer una ley de víctimas del franquismo, que es lo que se demandaba. Si se consiguió una ley de memoria, pues bien, sigamos en ese camino, desarrollémoslo, porque eso va a fortalecer nuestro sistema democrático. Muchas gracias, Pedro. Espero que nos veamos y que nos oigamos y que nos oigan pronto en una posterior ocasión y con respecto a este tema o otros de similar interés. Muchas gracias.